Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente a través de este medio en tu casa, amado hermano. Qué bendición. Seguimos viendo ahí sí que una serie que se llama El perfil de la novia. Ya se han visto varios títulos y creo que cada día aprendemos algo más. Amén. Así que vamos a comenzar este tiempo, primeramente orando, amado hermano, pidiéndole al Señor su ayuda, su auxilio para que sea Él quien nos hable a través de la palabra. Amén. Padre amado, Padre bendito, gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre amado, porque podemos, Señor, compartir de tu palabra, Señor. Tenemos esa libertad de usar este medio, Señor, para llegar hasta los hogares de mis hermanos, Señor. Y te suplico, Señor, que seamos, Señor, buena tierra para que tu palabra llegue, Señor, y no solamente ser de aquellos oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor, y que cumpla lo que debe de cumplir en cada uno de nosotros, papito lindo. Gracias, Padre amado. Gracias, papito lindo, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y que no sea yo, Señor, hablando, sino que seas tú usando, Señor, mi boca, todo lo que venga de ti, Señor, que pueda salir a través de mis labios, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Hoy nos toca, amado hermano, un tema que tal vez ya nos identificamos mucho con él. Tal vez las hermanas mujeres somos las que más lo usamos y sabemos. Y el nombre del tema de hoy, mi amado hermano, es Se cubre. Ahí sí que vamos a hablar sobre esto que tengo en mi mano y vamos a tener como versículo base Génesis capítulo 24, versículos 64 y 65, amado hermano, y la palabra del Señor dice: bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo: es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Amén. Se cubre, amado hermano, porque ella es una mujer sujeta y ella tiene señal de autoridad. Por eso es que vemos cómo Rebeca tiene esa sujeción delante del varón, delante del siervo, y parte de humildad también, mi amado hermano. Ahora bien, muchas veces nos preguntamos, ¿y qué es el velo? Muchos pueden decir es solamente un trapo, es una mantilla, es algo que tal vez dirán, unos se preguntan, ¿se debe de usar? ¿No se debe de usar? Y vamos a aprender, amado hermano, a través de la palabra, qué es lo que es el velo. Y como decimos, el velo es un símbolo, mi amado hermano, de autoridad sobre la cabeza de la mujer. Amén. Las mujeres de la iglesia pues deben de tener esa autoridad sobre ellas, y eso también es una señal a las entidades espirituales, amado hermano. Eso demuestra que somos una iglesia que reconoce autoridad. Amén. Esto de reconocer autoridad, pues las mujeres, como dije anteriormente, lo hacemos a través del velo, pero también los varones de la iglesia tienen que reconocer esa autoridad. Esa autoridad es para nosotras las mujeres el velo en el ámbito ahí sí que terrenal y espiritual.
nos sometemos a esa autoridad. Amén. Espero que me esté dando a entender, mi amada hermana y amado hermano. Amén. También quiere decir que, ¿por qué nos podríamos preguntar por qué Dios dejó la señal de autoridad del velo sobre la cabeza de las mujeres de la iglesia? Y para eso, amado hermano, tendríamos que entrar y ver un poquito de lo que fue ahí sí que la historia de la creación femenina, para poder entender cuál fue el corazón de Dios para que dejara esa ordenanza, mi amado hermano. Y podemos ver, ahí sí que podemos ir viendo a través de la historia de la creación de la mujer, mi amado hermano, que en la primera rebelión que existió en el ámbito celestial, ahí sí que había una entidad femenina que ahí sí que se rebeló contra el Señor, contra Dios. Y de ahí, pues de esa rebelión surgieron entidades femeninas conocidas, por ejemplo, como la maldad, la iniquidad y la muerte. Son entidades femeninas que se rebelaron antes ahí sí que de la creación, de que hubiera una raza humana aquí en la tierra, mi amado hermano. Y eso también lo puedes ver tú a través de la palabra en Zacarías capítulo 5, versículos 5 al 11. Ahí nos habla de lo que es la maldad y lo que es la iniquidad. Tú puedes tomar tu Biblia. Yo siempre digo que debemos de tomar nuestra palabra y escudriñarla, y no solamente quedarse muchas veces pues usando la tecnología, ¿verdad, mi amado hermano? Solo te la proyectamos a través de la pantalla del televisor, pero yo espero que tú en tu casita estés ahí con tu Biblia y verificando, porque al final uno es un ser humano y pueda que, yo digo siempre, un dedazo en la computadora o algo pueda que uno se equivoque. Amén. También cuando hablamos de esa entidad, amado hermano, esa entidad femenina, ahí sí que es también una que es la que se le, ¿cómo te dijera yo? Es la protagonista, por decirlo así, que de la caída de Luzbel. Ella ahí sí que hizo contrataciones, ¿verdad? Y contrató a Luzbel y ahí sí que fue la caída de él, y por eso en lugar de ser Luzbel fue ahí sí que lo que nosotros conocemos como Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. También, por eso es que, ¿por qué estamos hablando de esto, amado hermano? Dijimos que el velo es ahí sí que como una señal de autoridad sobre la mujer, principalmente de la iglesia, ¿verdad? Y para comprender un poco por qué el uso del velo, estamos viendo la historia de la creación de la mujer. Amén. Entonces espero que vayas conmigo y no nos perdamos, sino que estemos ahí atentos a la palabra. Amén. En Génesis capítulo 1, versículo 26, amado hermano, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Amén. Aquí vemos, ahí está resaltado o en otro color en la pantalla: hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí el Señor pues creó al hombre, amado hermano,
Y en Génesis 27, 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí nos está hablando de esta creación, mi amado hermano, donde si tú vas a tu Biblia, en mi Biblia pues tenía el título La creación del hombre y de la mujer, y es donde nuestro Señor, ahí sí que sabemos que Él es creativo, Él es donde hizo los luceros en el cielo, separó el agua de la tierra, hizo los animales y pues en el versículo 26 y 27 vemos cómo el Señor creó al hombre y a la mujer a imagen de Él. Amén. Esta creación, mi amado hermano, que habla aquí en Génesis 1, es esta creación, pues ahí Él hizo al hombre y a la mujer, pero hay una diferencia cuando vemos las demás creaciones. Aquí, cuando nos vamos a Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8, pasa mucho tiempo, amado hermano. Él, pues en Génesis, como veíamos en Génesis capítulo 1, 26 y 27, hizo una creación. Esa es muy aparte a la que creó en lo que es Génesis 2, capítulos 7 y 8. Hubo un lapso muy grande donde dejó, el Señor ya no creó más a la entidad femenina, amado hermano. Y leamos ahí sí que la palabra bajo la dirección de el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y dice aquí, entonces Jehová Dios formó al hombre. Aquí solo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí el hombre que había formado. Amén. Esa palabra, amado hermano, formado, viene de la H3335 y es la palabra yatzar. Y esa palabra significa mediante la idea de embutir en un molde, moldear, amoldar, formar, específicamente como el alfarero. Como cuando tú ves, yo personalmente nunca he visto a un alfarero, pero sí he visto documentales donde ahí sí que está el alfarero dándole vuelta a la rueda y toma el barro, mi amado hermano, y le va dando la forma que él va haciendo. Esa palabra tiene ahí sí que específicamente significa eso, la palabra yatzar, cuando el Señor formó al hombre, es como que lo hubiera metido en un molde y ahí lo formó, lo creó. Dice aquí que es específicamente como el alfarero, significa barro, significa crear, forjar, formador, hacedor, hacer, idear, labrar, pensar. Es bello eso, amado hermano, ver cómo ahí sí que la palabra dice que el Señor es el alfarero y nosotros somos ese barro en sus manos. Y así es como Él formó al hombre. En Génesis 1 lo creó, en cambio aquí lo formó. Amén. Y vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículo 18, y dice la palabra, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí sí que el Señor vio que el hombre, a él lo formó, le dio ese aliento de vida y pues lo puso en el Edén, mi amado hermano, pero ahí estuvo el hombre solo. No sabemos, no te sabría decir cuánto tiempo estuvo él ahí solo. Y entonces el Señor se da cuenta que a pesar de que los animalitos estaban ahí con él, él estaba ahí sí que solo. Entonces viene y le dice, le haré ayuda idónea para él.
Y acompáñame al versículo 21 y 22, mi amado hermano, donde la palabra dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Amén. Y el versículo 22 dice: y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Amén. Hasta allí, mi amado hermano, el Señor vuelve ahí sí que a formar a la mujer. ¿Y cómo la formó? La palabra es clara: la formó de la costilla de Adán, de la costilla del hombre, pero primeramente formó al hombre. Amén. Y de la costilla del hombre formó a la mujer. En Génesis capítulo 3, versículo 6, nos habla y dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Cuando la mujer vio, la mujer ahí sí que vemos que fue engañada, mi amado hermano. Ahí sí que la serpiente, ¿verdad?, astuta, engaña a la mujer y hace que ella vea ese fruto que el cual ella no podía comer. Entonces, así como vemos en la entidad femenina, antes de que el Señor creara la raza humana y hay una rebelión, vemos como aquí la mujer también nuevamente, por decirlo así, vuelve a fallar, mi amado hermano. Y en Génesis capítulo 3, versículo 23 dice la palabra: y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Entonces viene el Señor, perdón, amado hermano, viene el por la desobediencia de la mujer y del hombre, pues viene el Señor y los saca del huerto, del lugar donde Él los había puesto, ahí sí que separados de la demás creación que existía afuera, para tenerlos ahí protegidos. Ellos desobedecen y son echados de ese huerto. Y en el versículo 24 nos dice: expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Vemos ahí sí que el hombre fue expulsado, mi amado hermano. Lo sacó el Señor, como te decía, del huerto del Edén, donde Él lo tenía protegido, donde las demás razas que existían no le podían hacer daño, pero por la desobediencia viene el Señor y lo saca de ese lugar. Amén. En Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Amén. Ahí sí que está en otro color. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Vemos cómo esta creación, mi amado hermano, ahí sí que los hijos de Dios son ángeles que desobedecieron y vieron a las mujeres, a las hijas de los hombres, y que eran hermosas, y entonces vienen ellos y las tomaron como mujeres.
Y sigamos leyendo siempre el capítulo 6, versículo 4, amado hermano, y dice: los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Amén. Vemos cómo otras razas ya existían, amado hermano, y aún así ahí sí que los ángeles caídos que dejaron tal vez, no sé si, no me recuerdo si aparece más adelante el versículo, pero ellos dejaron sus moradas para hacer otras cosas, mi amado hermano, y lo que hicieron fue ahí sí que meterse con las mujeres de los hombres, y de los cuales ellos tuvieron otras razas, otros seres, ahí sí que tal vez no me quiero meter mucho ahí porque ese es otro tema aparte, que se podría decir razas paralelas o las diferentes creaciones, y ahí es donde se puede ya uno meter un poquito más, pero para que veamos cómo la historia de ahí sí que de lo que es la mujer en la Biblia, mi amado hermano. Vemos en Job capítulo 38, versículo 4, y dice la palabra: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Número 5, ¿quién puso sus medidas, ya que sabes, o quién extendió sobre ella el cordel? Versículo 6, ¿sobre qué se asientan sus basas, o quién puso su piedra angular? Número 7, cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Amén. Estos que está ahí en color, mi amado hermano, y dice: y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Los hijos de Dios no eran humanos, era lo que te explicaba anteriormente. Los hijos de Dios pues eran seres celestiales, eran ángeles, y vemos ahí sí que el versículo que yo te decía está en Judas capítulo 1, versículo 6, y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí sí que vemos cómo el Señor los tiene castigados, amado hermano, a esos ángeles que desobedecieron y que dejaron sus moradas, poniendo su mirada en las mujeres, en los hijos de los hombres. Amén. En Génesis capítulo 6, versículo 17, dice la palabra del Señor: y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Amén. Aquí pues ve el Señor la desobediencia y la maldad del hombre, mi amado hermano. Ahí sí que dice: destruiré toda carne en que hay aliento de vida. Esa creación de Adán y Eva, que estuvieron en el huerto y después por la desobediencia fueron expulsados de ahí, y vienen también los hijos de Dios, esos seres que no son terrenales sino que celestiales, y desobedecen y dejan esas moradas, y para ahí sí que pecar y poner su mirada ahí sí que en las hijas de los hombres. Viene el Señor y se cansa y dice: traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida.
En el versículo 18 seguimos leyendo y dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Amén. Siempre vemos cómo el Señor en su amor y en su misericordia, amado hermano, pues Él viene y hace pactos. Y ahí sí que le dice a Noé que forme el arca y que entre él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, porque Él va a destruir toda aquella carne, todo aquel pecado que en la tierra hay, y hay tanta contaminación, mi amado hermano, y efectivamente así sucedió, ¿verdad? También pues ahí sí que sabemos la historia, como Noé les decía que se arrepintieran, y que él estaba haciendo el arca y nadie le creó porque era tanta la maldad y no atendieron a la palabra del Señor. Amén. Así que, amado hermano, vemos a través de la historia, como te decía, desde lo que es la creación, como la mujer, vemos desde, a grandes rasgos, ¿verdad, mi hermano? Como desde antes de la creación humana, pues esa entidad femenina, pues se rebeló contra el Señor. Y fuimos viendo en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, vimos también la creación de Génesis capítulo 2, versículos 6 y 7, también vimos en Génesis capítulo 6, del versículo 1 al 6, más o menos, creo yo, si no estoy mal, de cómo están los néfilis y están ahí sí que los hijos de Dios que se meten con las hijas de los hombres y hasta ahí, hasta donde Noé, donde viene la destrucción, pero el Señor viene y el Señor es un Dios de pactos, amado hermano. Recuérdate que estamos viendo cubrirse, estamos viendo el velo, estamos viendo por qué del velo, estamos viendo que es ahí sí que una señal de autoridad, la cual las mujeres de la iglesia tenemos que obedecer, pero no solamente las mujeres, sino que también el varón de la iglesia debe de someterse a autoridad, porque también él está bajo autoridad. Amén. Y quiero que me acompañes al libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Amén. Y dice la palabra del Señor: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. Ahí vemos que el varón está bajo autoridad y su autoridad es Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos un rango de autoridad, mi amado hermano. Vemos como Dios, lástima que no hay una pizarra, eso hablábamos con el pastor en la tarde, y para poder ahí sí que explicar lo de la creación y también esto de lo de la autoridad, ¿verdad? Dios está arriba, mi amado hermano. Luego dice que luego sigue Cristo, luego el hombre y luego la mujer. Amén. Dios pone en último lugar, mi amado hermano, en orden jerárquico, a la mujer.
Pero no lo hace, amada hermana, tú que me estás viendo, no te sientas mal, no lo hace. Ahí sí que con la intención de que la mujer sea sojuzgada o humillada o maltratada, sino que al contrario, el Señor quiere ahí sí que lo que quiere es que nosotras como mujer seamos resguardadas, seamos cuidadas, seamos protegidas, amada hermana, para que nuevamente no seamos ahí sí que engañadas como sucedió con Eva en el huerto del Edén. Amén. Sino que recuérdate que estamos hablando de cubrir, de una cobertura. Amén. De catalupto. Amén. Eso significa lo que es cubrir, amado hermano, amada hermana. Y eso quiero que de verdad tú como mujer de la iglesia, no te sientas humillada, no te sientas que eres menospreciada, sino que al contrario, que nosotras como mujeres tenemos a un Dios grande, un Dios poderoso que se preocupa por nosotras. Amén. También quiero que me acompañes y leamos juntos esto. Dios decide ponerle una señal de autoridad sobre su cabeza. Amén. Esto lo vemos en Primera de Corintios, amado hermano, como veíamos anteriormente en el capítulo 11. Este es el versículo 3, seguimos leyendo y dice, Dios decide ponerle una señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Cuál es esa autoridad, mi amada hermana? El velo. Esta no era una señal para los hombres, sino para los ángeles. La señal sería un velo sobre el cabello largo que Dios le había dado a la mujer para que lo usara cada vez que ella orara y profetizara. Amén. Ahí sí que, ¿para qué es el velo? Es una señal de autoridad sobre la cabeza de la mujer. Amén. ¿Por qué es esta autoridad? ¿Sobre quiénes? Sobre los ángeles. Es una señal, amado hermano, amado hermano. Amén. Y también nos dice que nosotros ahí sí que somos mujeres sujetas. Amén. El velo es señal de autoridad, mi amada hermana. Quiero que, como te digo, no te sientas mal, sino que sepas realmente que nosotras como mujeres debemos de tener esa señal. Pero ¿será que debemos de tener siempre el velo puesto en nuestra cabeza? No. Ahí sí que como veíamos anteriormente, eso solamente nos lo debemos de poner para orar y profetizar. ¿Por qué motivo? Por causa de los ángeles. Ahí sí que es una señal espiritual, amado hermano. Amén. También vemos y vamos a seguir viendo a través de la palabra que el Señor le dejó a la mujer su cabello natural, mi amada hermana, pero es como para gloria, como una hermosura. Tenemos nosotras nuestro cabello para cualquier cosa, cuando oramos para nuestra comida, cuando vamos en el carro, o cuando vamos en el bus y siempre estamos en esa comunión con el Señor. Amén. Así que cuando tenemos que usar nada más el velo, decía que es cuando uno ora o profetiza. Amén.
Otra cosa, y quiero detenerme aquí un poquito, amado hermano. La verdad, yo no me canso de dar testimonio y tal vez tú ya lo has escuchado muchas veces, pero no debemos de hacer que el uso del velo sea solamente como una costumbre, como decir lo tengo que hacer y lo hago, sino que debemos de reconocer realmente la autoridad que está sobre nosotros. Eh, no por, no solamente porque me enseñaron eso y debo hacerlo, sino que te nazca de tu corazón, el que realmente lo hagas por obediencia al Señor. Amén. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En el versículo 3 nos dice el apóstol Pablo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando nosotros nos detenemos, ahí sí que los que tienen dudas sobre el uso del velo, vemos cómo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 del versículo 3 en adelante, él viene y dice que debemos de usarlo y habla de las jerarquías, que la mujer está bajo sujeción y ahí sí que tenemos una autoridad sobre nuestra cabeza. Amén. Y nos lo aclara aquí en el versículo 3 donde dice, y el varón es la cabeza de la mujer. En el versículo 4 encontramos la palabra del Señor que nos dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Así que, así como nosotras las mujeres debemos de cubrirnos la cabeza, mi amado hermano, vemos cómo para el varón no. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Así que el varón ya no debe de cubrirse. Lo dice claro la palabra. Muchos lo hacen porque se quedaron con lo del Antiguo Testamento, como Moisés se cubría, pero desde que vino nuestro Señor Jesucristo y rasgó ese velo, se tiene a ese acceso directo, amado hermano. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Amén. Así que al varón se le da la señal de que y la orden de que no lo debe de hacer. A nosotras como mujeres, como te decía, lo debemos de hacer. Pero lo debemos de hacer cuando se ora o cuando se profetiza. Cuando tú ingresas a ese lugar santísimo y te sumerges en la presencia de Dios y hay una ministración angélica, entonces este velo es una señal para ellos de que tú eres una mujer bajo cobertura, que tú eres una mujer ahí sí que sujeta a tu autoridad. Amén. Así que el velo es una señal espiritual. Amén. Vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 6 y 7, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Amén. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen
y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Amén. Así que si tú no quieres usar el velo, mi amada hermana, la palabra ahí sí que suena duro y dice que si tú no te quieres cubrir, pues entonces mejor que te cortes el cabello. Y es tremendo y a veces nos parece tan, ahí sí que duro, amado hermano, pero eso es lo que dice la palabra. No lo dice la pastora, no lo dice tal hermana, sino que dice, si tú no lo quieres hacer, entonces te debes de rapar, córtate el cabello. Amén. Y vemos también en el versículo 8, amado hermano, que dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Recuérdate, ahí sí que el Señor de primero creó al varón, lo vimos en Génesis capítulo 2, versículo 6, donde el Señor pues de la costilla del varón hace a la mujer. Amén. Y el versículo 9 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre, para que nosotros seamos esa ayuda idónea para ellos. Amén, amada hermana. Ahí sí que los varones pues son hijos de Dios, son aquellos que no es que vayan a humillarnos a nosotras como mujeres, sino que fueron sacadas cerca del corazoncito, ¿verdad? Para que lo traten a uno con amor. Y seguimos leyendo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 10, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Amén, lo que hablábamos anteriormente, mi amada hermana, es una señal de autoridad, una señal espiritual que cuando nosotros estamos sumergidos en la presencia del Señor, pues hay ministraciones angélicas, así como hay ángeles que vienen de parte del Señor. Pueden haber entidades que no son precisamente que vienen de Dios y pueden venir a confundir nuestros pensamientos. Amén. Y el versículo 11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El Señor nos da ahí sí que nuestro valor y como te decía, Él no quiere humillarnos, no quiere ahí sí que nosotras seamos menospreciadas, sino que al contrario, Él viene y nos da nuestro valor. Él se preocupa por resguardarnos, para protegernos, amada hermana, y que no caigamos fácilmente. Y aquí pues Él es hermoso y dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Amén. Estamos hablando nada más en jerarquías, pero en gracia todos somos iguales. Y el versículo 12 nos dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amén. Ahí sí que el que nos formó fue ahí sí que Dios, y nos hace ver, amado hermano, siempre con amor. Él nos instruye, pero también lo hace con amor. Versículo 13 y 14 dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Qué crees tú, amado hermano? Conforme todo lo que hemos visto, dice ahí el apóstol Pablo, dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Qué responderías tú? Yo digo que sí. Amén.
Y el versículo 14 dice, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y el versículo 15 nos dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Ahí sí que como lo mencionábamos anteriormente, el cabello para la mujer es honroso porque es como una gloria, es la belleza que nosotras como mujer lo tenemos, amado hermano. Nos sirve como una cobertura natural para estar todo el día. Para en un momento vengo y quiero esa comunicación con el Señor, pues la tengo con esa libertad. Pero ya cuando nosotros tenemos más intimidad, es necesario que nosotros nos cubramos nuestra cabeza. Versículo 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Amén. Ahí sí que los que no reciben esta doctrina, amado hermano, toman el versículo que veíamos anteriormente y es el único que toman cuando el apóstol Pablo nos da una serie de versículos donde nos explica claramente que el Señor quiere que nosotras, las mujeres, pues usamos esa cobertura, que seamos mujeres que sujetas, que estemos bajo autoridad y seamos obedientes. Amén. Ahí sí que nosotras debemos de usarlo cuando oramos y profetizamos y saber que es algo que el Señor anhela y desea. Vemos también, recuérdate la serie que estamos viendo, y la iglesia que no se cubre no se casa, mi amada hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaría desobedeciendo. Vemos cómo Rebeca nomás ve al esposo con el que se va a casar. Ella viene y es sumisa, ella es humilde y lo primero que hace es tomar su velo y cubrirse. Y nosotros como iglesia del Señor debemos de ser obedientes sabiendo que tenemos una autoridad, amado hermano. Ahí sí que no es solo la mujer, sino que también el hombre. Si nos vamos al Antiguo Testamento, había un pacto que el Señor había hecho y era con el hombre, el cual se tenía que circuncidar. Pero luego ese pacto fue cambiado y ahora nosotras las mujeres se nos hace, ahí sí que se nos pide que seamos obedientes y que tengamos sujeción y una señal de autoridad. Y así como el hombre lo hizo en la antigüedad, amada hermana, pues nosotras ahora debemos de tener esa señal de autoridad. Y ahí sí que lo que te decía, que nunca me canso de decirlo, es que yo no tenía la enseñanza del velo cuando el Señor me enseñó a que cuando yo tenía intimidad, yo me debía de cubrir, amada hermana. Entonces, ahí sí que la palabra dice, de lo que tengo te doy, y de primero nació en mi corazón, el Señor plasmó ese sentir dentro de mí antes de que yo tuviera la enseñanza. Y fue algo tan hermoso y sobrenatural, el cual nosotros debemos de tener ahí sí que obediencia al Señor. Tanto las hermanas, pues usando su velo, y los varones también
ahí sí que obedeciendo a la autoridad que es el Señor. Amén. Así que esto es el tema, mi amado hermano, de cubrirse. Que si tú, amada hermana, no tienes todavía ese rema en tu vida, te suplico que le ores al Señor y que sea Él el que te muestre, el que te haga sentir, el que te sientas amada, te sientas cubierta, te sientas protegida, te sientas amada por el Señor. Y que esto no sea solo, como te digo, una enseñanza, no un conocimiento, sino que se te haga rema en tu vida. En el nombre de Jesús, vamos a orar para terminar este tiempo. Y recuérdate que la iglesia que no se cubre, no se casa. Amén. Padre Santo, Padre bendito, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú nos amas, que tú nos cuidas, Señor, que tú te preocupas por nosotras, Padre Santo, como mujeres, Señor. Y queremos ser obedientes, Padre Santo, y ser sujetas, ahí sí que a nuestra autoridad, Señor. Y sabemos, Señor, que no lo hacemos por obligación, sino que lo hacemos por amor, Señor, por obediencia a ti, Señor. Te suplicamos, Señor, que como iglesia, Señor, seamos esa amada que se cubre, esa amada que sabe, Señor, que el amado la está esperando y que lo primero al verte, Señor, sabemos que debemos de cubrirnos, Señor. Sabemos que debemos, Padre Santo, ser obedientes a ti como la amada que tú deseas que seamos. Te lo suplico, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Padre amado. Y te ruego, Señor, que tú le muestres a aquellas mujeres, Señor, aquellas hijas tuyas que no lo hacen, que lo hagan por amor y por obediencia, papito lindo. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.